Hola, así como piensa el hombre, así es él. No somos como pensamos que somos, somos como pensamos. Y la pregunta que te quiero sugerir hoy, porque para poder conocernos realmente tenemos que hacernos preguntas, es ¿qué tanto esperas tú en la vida recompensas por buscar a Dios? Vuelvo y repito, ¿qué tanto tú esperas recompensas en la vida por buscar a Dios? Ahora, te digo esta pregunta porque yo nunca había pensado que esto era tan importante para el aspecto, digámoslo, clave o fundamental de nuestra vida espiritual, que es la fe. Pero lo estoy sacando de este versículo y no solamente de este versículo que aparece en la palabra de Dios, sino también de la vida de las personas que se llaman tener fe. Entonces, voy a leer el versículo. Dice que Mateo 17:26 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, digamos lo que aquí hay una claridad que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si no hay fe, mm, realmente la palabra imposible es imposible. Va a ser imposible que tú agrades a Dios. Ahora después dice dos claves, dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe o que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Digamos lo que esta primera condición de que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay o que Él existe, me parecía me parece lógica. O sea, para tú tener fe en una persona, pues lo primero que tienes que es pensar de que o creer que Él existe. Pero la segunda no me la esperaba, o sea, no parece lógica. Y es esta que yo quiero hablar en el día de hoy, como este tip, este principio, y la importancia de lo que tú pienses al respecto, porque eso va a ser determinante. Y es esta que dice que también es necesario que o sea, creer que Él es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él premia, que recompensa a los que le buscan. Yo, la verdad, si hubiera sido Dios, no hubiera colocado esa segunda ahí porque no me parece relevante. Pero después de ya uno siendo papá, realmente uno se da cuenta cómo es de importante cuando el hijo cree en uno. O sea, yo no sé qué pensarías tú si tu hijo todos los días por las noches tú lo encuentras mirando la nevera a ver si mañana va a haber comida. Diría, oiga, pero este hijo mío no cree nada en mí. O sea, no piensa que yo voy a proveer, que yo tengo resuelto eso, que ese es mi campo, que al ser estar en mi casa yo me encargo de eso. Pues yo pienso que esta parte de la fe, si fuera estas las dos divisiones que en este caso, en este versículo, colocando, pareciera que sí es importante para Dios, porque si yo fuera el padre, yo me sentiría muy mal de que mis hijos a toda hora estén dudando de mi capacidad de proveer, de mi capacidad de recompensar, de mi capacidad de reconocer. Entonces, digamos lo que si yo quiero lograr agradar a Dios, tengo que tener fe, pero esa fe realmente aquí, en este caso, está no solamente en creer en Él, sino que Él recompensa a los que le buscan, es decir, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora, te estoy compartiendo esto porque esta semana o un amigo me compartió que él al leer una circunstancia que vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que vinieron a cobrar el impuesto, y de pronto él llega y de la nada le dice al apóstol que estaba con él que fuera al lago, sacar el primer pez y dentro de ese pez sacar una moneda y pagar el impuesto de él y el de él y el de Jesús. De esa forma, él me decía, oiga, yo quisiera, qué facilidad de Jesús para manejar sus deudas, su parte financiera. Y él decía, pues yo quiero aprender de Jesús porque dice la palabra que Él es el primero de muchos. Y entonces yo quisiera manejar mis finanzas de la misma forma en que Jesús, con esa facilidad, con esa tranquilidad. Y realmente pienso que esa condición por la cual Jesús hace eso tiene que ver mucho con esta parte, de la cual Dios se encargaba de su provisión. Él estaba seguro de que Dios es galardonador de los que le buscan. Y por eso podía manejar estas circunstancias de esta forma. Eh,
realmente no solamente lo mostró Jesús en esa parte, sino no solamente con el dinero, sino con las cosas. Yo me acuerdo, o sea, en Marcos 11:2, cuando él está entrando a Jerusalén, que va a ser coronado rey, o lo quería la gente coronar rey, él va y le dice a los apóstoles, vayan a la aldea del frente y encuentra un burro atado que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Oiga, pero ¿cómo así si ese burro no era de él? Pero de alguna forma él cree en esa provisión, él estaba escrito que él iba a entrar de esa forma, y entonces seguramente él ya sabía que Dios iba a proveer esto, y ya él de alguna forma no tenía dudas. Entonces, eh, vemos que la fe eh, encierra esta seguridad de que Dios va a ser galardonado, recompensa a lo que lo buscan. Igualmente, cuando él sucede esta circunstancia con Lázaro, que va hasta su casa y ya está él muerto y lo resucita, mire lo que dice él. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía yo sabía, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas fuerzas: Lázaro, sal fuera. Mira, esta declaración también es muy importante, en la cual no solamente Jesús sabía que Dios le iba a proveer recursos, que le iba a proveer dinero, sino que también que le iba a proveer esta poder para poder hacer milagros. Yo sabía que ya sabía yo que siempre me escuchas. O sea, de esa seguridad en saber que él siempre lo escuchaba. Luego, realmente esto es una característica muy importante de la fe y no está colocada ahí como un relleno. Para mí, cada vez que yo empiezo a leer esto, empiezo a darme cuenta de la importancia de, como decía al principio, tener una expectativa incondicional de la recompensa de Dios a los que le buscan. Y fíjate que es de mucho cuidado, porque lo contrario a tener esta expectativa inquebrantable o esta expectativa incondicional es la duda. Y mira lo que dice Dios con respecto a la duda. Santiago 1, 5, 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente sin reprocho y se le dará. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vemos acá cómo eh, cuando, si yo no estoy esperando, no tengo una expectativa incondicional, lo que voy a tener es una duda. Y realmente cuando yo tengo duda, dice que no recibimos nada. Entonces, igualmente lo vemos este principio reflejado en varias ocasiones en la palabra. Cuando, digamos, Pedro duda, cuando sale a caminar en la barca sobre el mar y duda, él se hunde. Y lo que dice, dice, al instante extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Realmente la duda sí trae también una consecuencia, ¿sí? Y vemos cómo lo que el demonio siempre va, desde el principio, ha tratado de llenarnos de duda, porque él sabe que si perdemos esa expectativa incondicional, no recibiremos nada de Dios y entrará en nosotros una falta de fe. Y vemos como en Génesis 3:1 dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo del Señor Dios había hecho, y dijo la mujer: con que Dios nos ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Es decir, lo que el demonio siempre va a tratar para que tú pierdas tu fe es la duda. La duda, todos de alguna forma creemos en Dios, pero no todos estamos esperando recompensa o no tenemos esa, esa expectativa inquebrantable. Entonces vemos ahí cómo realmente esto es importante. Igualmente es importante pedir, porque cuando uno es hijo y el hijo tiene seguridad en su papá, es al papá el que le pide, no al vecino. Entonces, digámoslo, cuando dice Santiago 4:13, y cuando le piden a Dios no reciben nada por la razón por la que piden es mala,
para poder gastar en sus propios placeres. Entonces, no solamente pedir, sino pedir sabiamente. Y cuando uno pide sabiamente, no está pidiendo solamente para uno, sino está pidiendo para que se cumpla la visión, el propósito por el cual Dios te ha escogido. Y por último, creo que debemos tener agradecimiento. Cuando en Juan 6:11 dice que tomó los panes después de haber visto este milagro, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Entonces vemos cómo esa seguridad de esperar ser galardón, o sea, que Dios no va a ser galardonador de los que le buscan, esa expectativa inquebrantable se expresa en la forma en que yo vivo, en esa expectativa con que yo vivo, se expresa sabiéndose, siendo sabio para pedir, no teniendo dudas y también teniendo agradecimiento. Entonces, afirmo nuevamente, voy a leer nuevamente para terminar el principio. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el principio o el tip que yo te quería compartir en este día es que la fe inquebrantable viene de una expectativa incondicional. Cuando uno es papá, entonces los hijos realmente le enseñan a uno también. Y yo me doy cuenta cuando viaje que a veces mis hijos me llaman con toda seguridad a pedirme cosas de marca, sitio. Papá, por favor, tráeme esto, esto, esto. Y digamos lo que a mí me gusta eso porque me hace sentir como esa confianza que ellos tienen en que yo les voy a traer esto. Entonces yo creo que Dios también esto lo pone contento, porque esto lo pone a agradar. Oiga, esta gente cree en mí, pero no solamente cree, sino confía en mí, está esperando en mí, me piden es a mí, no al vecino. Y entonces, digamos lo que ese aspecto yo lo he visto que no es general en muchas personas. Muchas personas piensan que no merecen y entonces no piden o piden mal. Entonces, realmente creo que el aspecto que hoy quiero resaltar es la importancia de tener una expectativa incondicional. No depende de lo que estés pasando hoy. Tal vez hoy no te están funcionando las cosas, tal vez hoy la respuesta que tú estás esperando todavía no ha llegado. Pero una cosa es que no ha llegado, otra cosa es que no ha llegado en el tiempo que tú quieres, pero la expectativa tiene que mantenerse vigente. Dios no va a fallar. Dios es tu Padre. Dios es el que te recompensa. Y Dios va a hacer aquello a lo que ha prometido. Esto hará que mantengamos esa fe que agrada a Dios. Esta hará que podamos realmente tener. Tuve la buena oportunidad de tener un papá que tenía una frase que a mí me quedó mucho. Era cada vez que las cosas estaban demorando o que había una dificultad, él decía, tengamos fe, pongámosle fe a esto. Y creo que hoy yo te quiero decir las mismas palabras. No sé qué circunstancia estás viviendo tú, no sé en qué momento estás de tu vida, pero lo único que te digo es ponle fe. Y la fe no solamente es creer en Dios, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Y esa expectativa debe ser una expectativa incondicional. O sea, no debe esta expectativa depender de si te están saliendo las cosas bien, si ya pasó lo que tenías que esperar, sino es algo que tienes que esperar, no por ti, sino por lo que Él es y por lo que Él prometió. Yo así lo creo. Yo tengo fe que algo bueno va a suceder aún de esta situación general del mundo. Y esa fe no va a depender de las circunstancias, sino de el que prometió. Que tengas un muy buen día y recuerda, una fe inquebrantable depende de una expectativa incondicional. Se necesita que el que se acerque a Dios crea que Él existe, pero también que Él es galardonador de lo que le busca. No olvides ese 50%. Mi pregunta es, ¿cómo están tus expectativas hoy? ¿Realmente crees que eres galardonador por buscar a Dios? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué tan importante para ti es tener las expectativas de que Dios va a recompensarte? ¿Cómo crees después de haber leído esto? Después de haber leído esto que está en la Escritura.
para mí se vuelve relevante. Eleva hoy tus expectativas. Que tengas un buen día.